¿Alguna vez te has sentido perseguido por un recuerdo que simplemente no te deja en paz? Un momento que por fuera parecía completamente trivial, pero por dentro se sintió como una pequeña catástrofe. Quizá fue una palabra imprudente en una reunión, el instante en que tropezaste en una sala llena de gente, o ese silencio embarazoso cuando de pronto te faltaron las palabras. Horas, a veces incluso años después, vuelve a aparecer, afilado como una cuchilla, como una película que rebobinas, pausas y diseccionas escena por escena. Imaginas cómo te habrán mirado los demás entonces, cómo te juzgaron o sonrieron en secreto. Y, sin embargo, si hoy les preguntaras, lo más probable es que ni siquiera recuerden de qué hablas. Para ellos, fue solo un instante fugaz, ahogado de inmediato en el torrente de sus propios pensamientos. Justo en esta diferencia se esconde una verdad profunda sobre la conciencia humana. Una verdad que Carl Jung, con su ojo agudo para la psique, reconoció muy pronto. Caminamos por la vida convencidos de que los demás nos observan constantemente, nos juzgan y guardan cada una de nuestras acciones. A esto se le llama la ilusión del reflector, la sensación de que una luz invisible expone cada uno de nuestros defectos ante una audiencia que no se pierde nada. Pero la verdad que Jung desveló es esta: el reflector no existe. La audiencia es solo imaginación. Durante generaciones, la gente ha vivido como si estuviera en el centro de las historias de los demás, como si fuera el personaje principal en la vida de otro. Esta creencia está tan arraigada que rara vez se cuestiona. Incluso cuando despertamos por la mañana, de manera inconsciente nos preparamos para una especie de actuación. La ropa que elegimos no solo es cómoda, también busca moldear la impresión que dejamos. Nuestra voz, el ángulo de una foto, las palabras que nos atrevemos o no nos atrevemos a decir, todo se mide contra un observador imaginario. Sin darnos cuenta, pasamos buena parte de la vida ensayando para una audiencia que en realidad está demasiado ocupada con su propia obra. A este fenómeno podría llamársele una forma sutil de egoísmo relacional. No en el sentido de soy más importante que los demás, sino en la creencia de estar presente constantemente en la mente ajena. Es como una prisión silenciosa. Obsérvate con atención durante solo una semana y verás cuántas de tus acciones están guiadas por la pregunta tácita: ¿qué pensarán de mí? Lo notas cuando dudas antes de publicar un comentario, cuando no envías un mensaje de inmediato o cuando más tarde te preguntas si tu sonrisa llegó en el momento adecuado. Este girar constante en la mente se convierte en la música de fondo de nuestra vida. Una música que nadie más puede escuchar. Esta tensión fue precisamente lo que Jung exploró en sus ideas sobre la persona y la sombra. La persona es la máscara que llevamos ante los demás, el papel socialmente aceptado moldeado por expectativas. Con el tiempo la confundimos con nuestro verdadero yo. Invertimos energía en pulir y defender esa máscara y tememos que se agriete. Mientras tanto, nuestro yo auténtico, que busca integridad más que rendimiento, permanece oculto en las sombras. Y la ironía es evidente: mientras nos preocupamos interminablemente por cómo nos vemos ante los otros, ellos hacen exactamente lo mismo. Todos estamos atrapados en nuestra propia autoobservación, ensayando para una audiencia que a su vez no es más que otro ensayo. Lo que parece una conexión social genuina es, a menudo, solo un coro de voces individuales y solitarias. Piensa en las noches en vela en las que repasaste una conversación palabra por palabra, como si tu valor dependiera de cada frase. Probablemente analizaste gestos, pausas y posibles significados. Y, sin embargo, si pudieras mirar dentro de la mente de la otra persona, descubrirías que hace rato olvidó todo el asunto, perdida en sus propias dudas, miedos y espirales de pensamiento. Esta conciencia nos conduce a una comprensión más profunda de la ansiedad humana. La mayoría vive con una tensión social de fondo, no porque sea frágil o neurótica por naturaleza, sino porque actúa según un modelo falso de la realidad social. Cree estar siendo juzgada, observada y puesta bajo la lupa constantemente. Pero ese microscopio no existe. La mirada ajena es fugaz, distraída, enredada en sus propias preocupaciones. Mira con atención la vida cotidiana. Alguien llega tarde al trabajo y está convencido de que todos lo condenan por ello. En realidad, casi nadie se da cuenta, y si lo hace, lo olvida en minutos. Otra persona da una presentación y después se atormenta con la idea de que todas sus pausas o tropiezos fueron notados y ridiculizados. Mientras tanto, sus colegas suelen estar demasiado ocupados con sus propias inseguridades.
Otro evita las fiestas porque está seguro de que su reserva lo hace parecer aburrido. Alguien más pasa horas puliendo cada frase en un correo por miedo a que una palabra equivocada arruine su reputación. Lo que todas estas experiencias tienen en común no es la realidad, sino la ilusión. Quien cree que llegó tarde imperdonablemente, pasa por alto que alguien más llegó aún más tarde. Quien piensa que su exposición fue un desastre olvida que apenas puede recordar el contenido de las presentaciones ajenas. Quien evita el contacto social no es etiquetado como aburrido. Simplemente pasa desapercibido porque los demás están demasiado ocupados consigo mismos. Y quien edita correos sin fin no se da cuenta de que nadie tiene el tiempo o el enfoque para leerlos con tanta crítica. Todos están atrapados en el espejo de sus propios temores como para notar de verdad los fallos de los otros. Aquí se halla la visión liberadora de Jung: si la audiencia no está realmente mirando, si el reflector es solo una ilusión, entonces sigue existiendo la posibilidad de ser auténticos. Comprender que nadie nos presta tanta atención como creemos abre una puerta a la libertad. Significa que podemos ser nosotros mismos sin la carga de la autoexhibición constante. Significa que las cadenas de juicios imaginarios pueden aflojarse y que ya no vivimos para el reflejo en los ojos ajenos, sino para la verdad que nace dentro de nosotros. Y aquí surge la lección paradójica: cuanto menos intentamos impresionar a los demás, más genuinas se vuelven nuestras conexiones. La vida es un escenario de miedos silenciosos, un teatro donde cada actor cree que todas las miradas están puestas en él. En realidad, todos están ocupados intentando recordar sus propias líneas, controlar sus gestos y mantener su frágil equilibrio. Pensamos que una audiencia nos observa sin piedad, pero, de hecho, esa audiencia está compuesta por compañeros de reparto igual de nerviosos, ahogados en sus propias inseguridades. Esta ilusión, ya bastante fuerte en la vida diaria, se ha vuelto inmensa en la era de las redes sociales. Hemos construido plataformas cuyo propósito es menos la comunicación que el sostenimiento de este engaño, la ilusión de que nuestras vidas son espectáculos que otros esperan con ansias. Publicamos nuestro desayuno como si fuera un evento cultural. Escribimos pensamientos casuales como si fueran revelaciones. Presentamos los detalles más pequeños del día como si el mundo los mirara con atención. Cuanto más escenificamos estos fragmentos, más dependientes nos volvemos de la frágil moneda de la validación. Editamos fotos, pulimos frases y seleccionamos solo los momentos que nos muestran bajo la mejor luz. Inventamos relatos que hacen que nuestra vida parezca más armoniosa, con propósito y envidiable de lo que realmente es. Pero esta superficie brillante tiene un precio: cuando los me gusta no llegan o el reconocimiento es menor al esperado, crecen la duda y la inquietud, y olvidamos que los demás, al mismo tiempo, están sosteniendo a toda prisa su propia actuación. Todos están tan ocupados alimentando su ilusión que apenas notan la de nadie más. Ahí aparece la primera grieta en este teatro del autoengaño. Observa tu propio comportamiento, cómo tratas en realidad las publicaciones de otros. Las miras 1 o 2 segundos, quizá tocas me gusta de forma automática y deslizas hacia abajo. Rara vez te detienes. Rara vez piensas en profundidad sobre la vida de esa persona. Tu atención es fragmentaria, superficial, inquieta. Si así percibes el mundo ajeno, ¿por qué creer que su mirada hacia ti es radicalmente distinta? Piensa en todas las veces que sentiste vergüenza por algo que dijiste o hiciste, convencido de que otros jamás lo olvidarían, y luego, semanas más tarde, te diste cuenta de que nadie lo recordaba. La fuente de esta distorsión está en lo que Jung describió como la asimetría fundamental de la experiencia interna. Nosotros tenemos acceso total a nuestra vida interior, a nuestros pensamientos, inseguridades, esperanzas y contradicciones. Experimentamos cada pequeño movimiento de nuestros sentimientos, y por eso, nos vemos como seres singularmente complejos. Pero cuando miramos a los demás, solo vemos sus actos externos, sus gestos, sus palabras, sus reacciones visibles. Todo eso lo ves, pero sus luchas internas, la profundidad de sus pensamientos, permanecen invisibles. Esto crea una gran distorsión: a tus ojos, los otros parecen más simples, previsibles y menos complejos que tú. Te ves como el protagonista de un drama grande y complicado y a los demás como papeles secundarios. De este desequilibrio nace una de las mayores ilusiones de la vida social: creer que los otros nos perciben con la misma intensidad con la que nos percibimos a nosotros mismos. En realidad, sobreestimamos enormemente el espacio que ocupamos en los pensamientos ajenos. La verdad parece desalentadora al principio,
para la mayoría, incluso para quienes están cerca, no somos el centro de su mundo interior. Aparecemos en el borde de su conciencia y volvemos a desaparecer, como un breve destello cuya duración varía según el momento. Esta comprensión puede sentirse como una herida. Al fin y al cabo, gran parte de nuestra autoestima se basa en creer que somos profundamente significativos para los demás. Entender que, en los universos internos ajenos, a menudo no desempeñamos un papel central puede sentirse como una devaluación. Sin embargo, Jung nos invita a mirar más hondo. La irrelevancia no es un juicio sobre nuestro valor, describe la naturaleza de la conciencia. Cada persona está inevitablemente inmersa en su propia realidad, no por egoísmo, sino porque la percepción funciona así. La conciencia solo puede fluir desde una perspectiva a la vez. Y precisamente ahí no hay condena, sino liberación. Cuando interiorizas de verdad que los demás no te observan como creías, se abre un espacio nuevo. Ya no tienes que girar en torno a juicios imaginados. Puedes regresar a tu propio centro. Imagina lo que esto podría cambiar en tu vida, qué sueños perseguirías si el miedo al juicio ya no te paralizara. ¿Qué verdades dirías si no te aferraras constantemente a tu máscara social? Este cambio no significa retirarse de la gente ni volverse indiferente a las relaciones. Significa redirigir la energía que antes invertías en tu imagen exterior hacia algo genuino. En lugar de pulir máscaras para el aplauso ajeno, comienzas a descubrir tu fuente interna de sentido y fortaleza. Jung describió esto como el proceso de aflojar las cadenas de la persona, esa máscara que llevamos por las expectativas, para encontrarnos con el sí mismo, el núcleo interior de totalidad y libertad. Vivir desde el sí mismo implica vivir con valentía. Significa reconocer que tu valor no depende del aplauso frágil de una audiencia distraída. Significa saber que, incluso si otros olvidan tus palabras o acciones, tu yo interno no olvida si fuiste auténtico o solo interpretaste un papel. La verdadera libertad no está en ser visto, sino en verte con claridad. Y es en esa claridad donde yace la paradoja: cuanto menos intentas impresionar a otros, más vivo te vuelves. Cuando comprendes que la mayoría de los papeles que desempeñas son actuaciones innecesarias para una audiencia desatenta, puedes dejarlos a un lado. Y lo sorprendente, en cuanto dejas de fingir y empiezas a actuar con autenticidad, te vuelves automáticamente más atractivo. La autenticidad tiene una fuerza magnética que ninguna puesta en escena perfecta puede reemplazar. Pregúntate, ¿cuánta energía has gastado ya manteniendo una imagen que quizá nadie mira de verdad? El paso de la validación externa a la verdadera autonomía interior no exige indiferencia hacia los demás, sino un reequilibrio. Las opiniones ajenas pierden su poder excesivo sobre tus decisiones. El primer paso es algo así como un chequeo de motivación. Durante una semana antes de tomar decisiones importantes, pregúntate si eliges realmente porque lo deseas o porque esperas aprobación. En poco tiempo notarás cuán a menudo tus elecciones están influidas por una audiencia imaginaria. El segundo paso es reconsiderar tus miedos sociales. Si sientes tensión, pregúntate con precisión si temes las consecuencias concretas del rechazo o solo la sensación de ser juzgado. La mayoría de las veces verás que el miedo es desproporcionado respecto a las consecuencias reales. El tercer elemento es aplicar a las relaciones lo que los estoicos llamaban la dicotomía del control. Puedes controlar tu conducta, tus palabras y tus decisiones, pero no las reacciones ni los juicios de los demás. Y el punto crucial, ni siquiera tienes que hacerlo. Un experimento revelador es observar tu propia atención hacia otros durante una semana. Verás cuán superficialmente procesas la mayoría de los encuentros y cuán rápido vuelven tus pensamientos a tus propias preocupaciones. Cuando alguien te cuenta algo personal, ¿escuchas con plena concentración o ya estás pensando qué dirás después? Cuando ves a una pareja discutir en un restaurante, ¿analizas de verdad su relación o notas brevemente la escena y vuelves a tu conversación? Esta observación te muestra con realismo cuánta atención genuina ofreces y cuánto puedes esperar a cambio. Si incluso tu propia atención es limitada y distraíble, ¿por qué creer que los demás podrían darte una concentración más total? La matemática de la atención humana es implacable, nuestro presupuesto mental es limitado y se dirige, sobre todo, hacia adentro, preocupaciones, planes, recuerdos, expectativas. El ejercicio más profundo, sin embargo, es encontrar dentro de ti una fuente interna de reconocimiento. Cuando esta comprensión cala de verdad, experimentas una especie de reordenamiento existencial. Tu foco interno pasa de la aprobación externa a la claridad interior.
No sucede de la noche a la mañana, sino paso a paso, como un cambio de fondo en tu actitud ante la vida. Antes de esta comprensión, vives en vigilancia constante, cada conversación se siente como un examen, cada pausa, como un signo de rechazo, cada crítica, como una amenaza a tu valor. Tu autoestima oscila como un barco en mar abierto, dependiente de las olas del reconocimiento externo. Pero cuando interiorizas esta sabiduría, crece dentro de ti una estabilidad existencial. Tu valor ya no depende de una presentación permanente de ti mismo. Te permites ser públicamente imperfecto porque sabes que tus errores no son observados con tanta lupa como creías. Esto también se hace evidente en la práctica. Empiezas a conversar con curiosidad genuina en lugar de con el deseo de impresionar. Tomas decisiones profesionales según tus valores y metas reales, no según lo que crees que otros consideran respetable. Tus relaciones se profundizan porque ya no viertes energía en una fachada. Y la hermosa ironía es que, justamente cuando dejas de intentar agradar a todos, atraes a las personas que realmente encajan contigo. Cuando dejas de seguir un guión prefabricado, encuentras tu propia voz. En este cambio también hay compasión. En cuanto reconoces que los otros están tan atrapados en sus dramas como tú en los tuyos, desarrollas una comprensión más profunda de la naturaleza humana. La crítica te hiere menos porque entiendes que a menudo refleja la inseguridad del otro y rara vez es un juicio objetivo sobre ti. Imagina despertar mañana completamente libre de la necesidad de impresionar a alguien. ¿Qué áreas de tu vida cambiarían de inmediato? Este camino nos conduce a una conclusión clara. Jung habría enfatizado que la libertad auténtica no surge de la dependencia, sino del reconocimiento de nuestra soledad fundamental. Cuando aceptas que nadie te ama ni te valida de la manera en que alguna vez imaginaste, no te vuelves menos humano, te vuelves más profundamente humano. Esta comprensión no disminuye el valor de las relaciones, sino que las coloca en una luz más realista, paradójicamente, más amorosa. En cuanto dejas de esperar validación constante, algo decisivo cambia en ti. Ya no entras en las relaciones desde la carencia ni con el hambre silencioso de reconocimiento, sino desde una sensación de plenitud interior. No es solo un giro psicológico, es existencial. Porque cuando percibes que los demás, igual que tú, están atrapados en su propio laberinto de miedos, dudas y luchas ocultas, dejas de exigirles que sostengan tu autoestima. En su lugar, los encuentras con comprensión y compasión genuinas. De pronto notas cuánta energía innecesaria invertiste durante años en llevar máscaras, en adaptarte, en doblar tu verdad a expectativas ajenas. Esa cansada actuación se vuelve innecesaria. El miedo al juicio pierde poder y, en su lugar, surge una manera nueva de estar, a la vez más solitaria y más profundamente conectada. Más solitaria porque reconoces que cada uno vive en su mundo interior al que nadie puede entrar por completo. Más conectada porque, precisamente, esa conciencia de la soledad compartida es la base de la empatía verdadera. Somos islas, pero unidas en el océano de una soledad común. Vivir con este entendimiento requiere coraje. Hace falta fuerza para soltar la aparente seguridad de la validación externa y asumir plenamente la responsabilidad de tu propia vida. Pero la recompensa es la libertad, la forma más rara y preciosa de libertad. La de ser tú sin pedir disculpas en un mundo que constantemente quiere convertirte en algo adaptado o rentable. Jung llamó a este camino individuación, el proceso de convertirte realmente en quien eres. Para ello debes estar dispuesto a soltar las muletas del reconocimiento externo. Porque la libertad implica responsabilidad plena, ser el autor de tu vida sin excusas, sin esconderte detrás de los juicios ajenos. Muchos temen esta libertad porque parece incómoda, pero es la única que verdaderamente te pertenece. Mirada así tu vida, verás algo notable. Los momentos decisivos de tu crecimiento no fueron aquellos en los que complaciste a todos. Fueron los momentos en los que actuaste sin pedir permiso, cuando tuviste el valor de ser diferente, de aceptar malentendidos o rechazo con tal de ser fiel a ti mismo. No fueron cómodos, pero sí transformadores. Y aquí hay una verdad profunda, cuando te liberas de la prisión de las expectativas ajenas, también liberas a los demás. Ya no exiges inconscientemente su aprobación constante. Les permites encontrarte de verdad, no como audiencia, sino como seres humanos. Este tipo de libertad irradia hacia afuera. Se vuelve una invitación silenciosa para que otros vivan su propia verdad. Esta es la revolución silenciosa que Jung tenía en mente, no una revolución de sistemas, sino una interior,
En la forma en que nos vemos a nosotros mismos, a los otros y a la vida. Empieza con una realización simple pero radical: la gente piensa en nosotros mucho menos de lo que creemos. Y justamente ahí está la puerta de la liberación. Porque cuando la mirada ajena no está fija en nosotros, por fin somos libres para vivir como realmente somos. De ahí la pregunta para ti: ¿cuánto de tu vida ha estado determinado por la persecución invisible de la aprobación? ¿Y cuánto más grande podría volverse si te liberaras de ella? La sabiduría de Jung nos insta a ver esto no como teoría, sino como práctica diaria. Cada vez que pones la autenticidad por encima de la aprobación, cada vez que escuchas tu voz interior en lugar del ruido de las expectativas externas, crece el cimiento de tu libertad. Si estas ideas te han tocado, comparte tus reflexiones. Tal vez hay un punto que te impactó especialmente y que reconoces en tu propia vida. Y si conoces a alguien que sufre bajo el peso de la aprobación externa, compárteselo, quizá le dé el mismo alivio que a ti. Y si quieres seguir descubriendo ideas de psicología y filosofía aplicadas a la vida cotidiana, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí estamos creando un espacio donde las intuiciones de Jung pueden vivirse. Y nunca lo olvides, en el momento en que dejas de vivir para la aprobación de los demás, comienza tu vida verdadera.